Cuanto más conozcamos del componente genético de un paciente, mejor podremos modificar el ambiente y con el único objetivo de prevenir la aparición de las patologías. Así que este diagrama de conocer y cambiar para poder prevenir es la base de la medicina predictiva y en lo que se basa la genética predictiva. Vamos, estamos hablando de todas las enfermedades que vamos a ver hoy que están asociadas o relacionadas con la obesidad. Son enfermedades multifactoriales. No se nos puede olvidar la diferencia entre enfermedades genéticas, donde una mutación es la responsable de una única patología, es decir, la patología está en un único gen y hay una mutación en un único gen, y esas son las enfermedades raras que llamamos. Y las enfermedades que son más abundantes y más frecuentes en la población son las del otro extremo. Son enfermedades en las que el componente genético es poligénico, hay muchos genes implicados y cada uno tiene un cambio diferente, una mutación diferente, y es el efecto de varios genes los que determina la aparición de la enfermedad. Estas enfermedades son multifactoriales, donde también el ambiente influye en la aparición de la patología, y son las enfermedades más frecuentes en la población, como pueden ser la obesidad, la diabetes, el riesgo cardiovascular, incluso el cáncer, el Alzheimer. Este tipo de enfermedades multifactoriales no se nos puede olvidar. Lo he puesto así, para mí es muy importante que entiendan hoy esta base, y lo he puesto de una forma muy visual. Es como jugar a la ruleta rusa. Los factores genéticos serían los números azules, negros, perdón. Los factores ambientales serían los números rojos, y en función de cuánto apostemos tenemos más posibilidad de que nos toque. Podemos tener más componente genético y nacer con más componente genético, pero si el componente ambiental lo tenemos bastante controlado, podemos no desarrollar la patología, o podemos nacer con un componente genético muy minoritario y estar constantemente exponiéndonos en el ambiente a factores que nos pueden afectar y finalmente desarrollar la enfermedad. Así que no se nos olvide que es como una ruleta rusa, y así se lo podemos transmitir a los pacientes porque de esta manera lo entienden muy bien. Vamos a ir, después de esta breve introducción de la genética predictiva, vamos un poquito más, vamos a dar el paso siguiente. Principalmente la genética nos una de las aplicaciones principales en las que tenemos para que nos sirve la genética es en el caso de la obesidad. Y la obesidad la conocen perfectamente, es una acumulación anormal y excesiva de grasa, y se produce por un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías. Según la OMS, la obesidad es la epidemia del siglo XXI. Es una enfermedad crónica, recurrente. La causa es muy compleja. Es muy importante porque incrementa el riesgo de comorbilidades y de muerte prematura. Es el factor de riesgo cardiovascular más importante e independiente. Ahora mismo la obesidad está aumentando su prevalencia, pero ya no solo en países industrializados, sino en todos los países, en vías de desarrollo también. Si miramos la obesidad desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, la evolución de la interacción de los genes ambiente, lo que les explicaba antes, lo que hasta ahora nos servía para mejorar la especie y que suponía una ventaja selectiva porque una mutación en un ser vivo que le permitía adaptarse mejor al medio, y eso suponía una ventaja, hoy en día supone una mala adaptación y es una enfermedad, y lo van a entender ahora. Nosotros, como especie humana, llevamos muchísimo tiempo manteniendo los mismos genes. Tenemos unos genes que nos orientan al ahorro de energía. Para nosotros el acúmulo de energía es primordial para la supervivencia. Si mantenemos el tejido adiposo, o sea, las personas que mantienen el tejido adiposo bien, siempre ha sido una ventaja adaptativa, y esto es porque poseemos unos genes que favorecen la ingesta de energía y su almacenamiento. Se llaman genes ahorradores. Hoy en día, el acceso a alimentos densos en calorías y a la vida sedentaria ha modificado nuestra necesidad de ingesta, y esto que se supone una ventaja para la sociedad, en nuestro caso concreto y biológico en este momento, ha supuesto una mala adaptación y una patología. Ahora mismo el hombre no tiene que correr detrás
del mamut para poder cazarlo y comérselo. Ahora mismo con que llamemos por teléfono ya tenemos la comida encima de la mesa, casi no tenemos ni que levantarnos del sillón. Este mapa conceptual lo que quería era que vieran exactamente ese reflejo. Todo está relacionado. La carga genética influye tanto en la fisiología como en el comportamiento, el ambiente influye tanto en la fisiología como en el comportamiento. Y estas dos realidades influyen en la tasa metabólica, en la actividad en descanso, en el efecto térmico de la comida, en la eficacia de la asimilación, en dónde y cuándo comer. Todo esto produce un desequilibrio entre el gasto y el aporte, y todo esto es lo que ahora mismo está produciendo la importante epidemia de obesidad que estamos viviendo. No se nos puede olvidar que la obesidad no se cura, la obesidad simplemente se controla el resto de la vida. Los tratamientos que pueden poner ustedes en la consulta son difíciles, son largos, ya lo saben perfectamente que a los pacientes les cuesta mucho, tienen abandonos frecuentes, tienen pocos resultados. El ambiente es lo único que podemos modificar, porque el cambio genético no lo podemos modificar. Lleva muchos años cambiar un gen y seleccionar unos polimorfismos u otros. Por tanto, lo único que podemos, con lo único que podemos ayudar al paciente es con una terapia personalizada para lograr mejores resultados. Y para eso es muy importante conocer las bases fisiogenéticas de cada uno de los pacientes. Fíjense, en la imagen que les he presentado aquí es muy visual. A mí me gusta mucho utilizarla porque es una familia, padre, madre y 2 hijos y un perro, pero los 3 son obesos. Es decir, en este caso, genética comparten solamente la familia, con el perro comparten el ambiente y los 3 son obesos. O sea que es muy importante conocer cuáles son los individuos de riesgo, cuáles tienen un componente genético importante para poder intentar modificar el ambiente. En cuanto al componente genético y en cuanto a los individuos de riesgo, hay que saber que existen polimorfismos relacionados con la susceptibilidad. Hay más de 100 polimorfismos asociados a la obesidad. Se han hecho cribajes genómicos y estudios de ligamiento que han permitido conocer en qué regiones y cuáles son los genes que están implicados. Aquí les traigo un resultado de un estudio que hicieron recopilaron 426 estudios centrados en 127 genes candidatos que habían reportado asociaciones significativas entre variaciones de diferentes genes y variables antropométricas asociadas a la obesidad. Hoy en día este número de genes se ha incrementado, hay varios cientos de genes asociados a obesidad. Evidentemente, el grado de asociación descrita para estos genes no es igual de significativo en todos de ellos, ni siquiera son asociaciones avaladas con el mismo número de estudios, ni tampoco por las características, pero son posiciones en el genoma y genes que en algún momento han sido asociados. Esto se lo quería exponer para que vieran la complejidad de la causa genética de la obesidad. Nosotros analizamos un número determinado de genes siendo conscientes de que hay más y siendo conscientes de que iremos incorporando nuevos genes cuando vayan teniendo la entidad bibliográfica suficiente y tengan una asociación demostrada. Entonces los iremos incluyendo, pero que hay genes descritos asociados a obesidad, muchos y cada día más casi. La genética y la nutrición se integran perfectamente y desarrollan juntas la genómica nutricional. La genómica nutricional establece como principal objetivo aportar el conocimiento que permite hacer un diagnóstico y establecer un tratamiento nutricional basado en el genotipo individual, mediante 2 ramas principales, la rama de la nutrigenética y la rama de la nutrigenómica. En la rama de la diferencia es desde el punto de vista en el que partimos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, en la nutrigenómica, la definición de nutrigenómica es cómo los nutrientes influyen en la expresión de los genes y en el metabolismo. La diferencia con nutrigenética es la nutrigenética lo que hacemos es analizar las variaciones genéticas y ver cuál es su respuesta clínica. Es decir, en la nutrigenética vamos del gen al nutriente y en la nutrigenómica vamos del nutriente al gen. Nosotros nos basamos, nosotros nos basamos en la nutrigenética porque nuestro principal objetivo es identificar genes cuyos polimorfismos puedan aportar mayor susceptibilidad al desarrollo de obesidad y sus comorbilidades. Lo que nosotros vamos a analizar son polimorfismos. Los polimorfismos son cambios en el genoma que no producen patología, son cambios en el genoma que no son mutaciones, es decir, producen predisposición a desarrollar una patología. Y
las mutaciones producen patología, los polimorfismos producen riesgo y predisposición y son los que se tienen que estudiar en el desarrollo de la genética predictiva. Y estos son los que nosotros hacemos. La nutrigenética también podría ser la descripción de cambios característicos en patrones de expresión génica, pero nosotros nos vamos a centrar en los primeros de ellos. El estudio de nutrigenética tiene que estar orientado a evaluar el mayor número de genes posibles para poder saber qué es lo que le está pasando al paciente exactamente. Nosotros analizamos 16 genes que están asociados a obesidad y los hemos separado en 4 distintos grupos de estudio en función de su fisiopatología, pero esta clasificación es nuestra, es interna de génica. Se podrían organizar de cualquier otra manera. Lo que pasa es que nos ha gustado muy bien hacerlo así porque es bastante fácil de explicar y bastante didáctico. Tenemos un grupo de genes asociados a la regulación central del balance energético y control de la ingesta. Son el gen FTO, el gen el receptor de la melanocortina 4, el gen de DNF1. Estos genes están asociados a la respuesta en el sistema nervioso central a las señales de saciedad que nos manda el cerebro. A este grupo de genes le incorporamos hace tiempo el gen FTO. El gen FTO no está en la ruta de la melanocortina, pero está en este grupo porque su mensajero se ha medido en el cerebro y se asocia a un mayor índice de masa corporal y al control de la ingesta. Además, ya más recientemente, en el 2009, se ha asociado también a un control del gasto energético y por eso lo incorporamos, que fue muy llamativa la descripción de este gen. En el grupo número 2 están los genes que están asociados al metabolismo de lípidos y a la regulación termogénica. En este caso tenemos las proteínas desacoplantes, tenemos los receptores beta-adrenérgicos, tenemos el gen PPARG y tenemos el gen de la ECA o de la angiotensina. Todos estos genes son los que favorecen tanto el metabolismo de lípidos. Hay que tener especial cuidado con las consecuencias que se les dice a los pacientes en función de los polimorfismos de estos genes. Por ejemplo, un cambio o sea, un polimorfismo encontrado en genes que están asociados a la regulación de la termogénesis te puede dar información al paciente de que el trabajo aeróbico que hacen en ejercicio no está tan dirigido a quemar calorías no es tan efectivo en la quema de calorías como su vecino. No digo su hermano porque comparten genes, he dicho su vecino conscientemente. Entonces hay que tener especial cuidado en estos grupos porque el paciente puede que crea que puede comer lo que le apetezca porque luego lo va a quemar y en este caso, con polimorfismos de este tipo, el paciente no quema las calorías que necesita. Este mapa conceptual de genes se lo traigo a colación porque es simplemente para que vean la diferencia entre los genes que veíamos en el grupo 1 son genes que trabajan a nivel hipotalámico en el sistema nervioso central. Los genes de este grupo 2 son genes que trabajan en el adipocito. En el adipocito se expresa el PPARG. El PPARG lo tiene aquí varias veces. El PPARG es una única molécula, pero que regula la expresión de todos los genes, con lo cual un cambio en el PPARG puede tener un efecto bastante importante en el genoma del paciente y en la expresión. Vamos al grupo 3, que son las moléculas relacionadas con el proceso inflamatorio en tejido adiposo. Son las interleuquinas, analizamos la interleuquina 1B, el receptor de la interleuquina 1R, la interleuquina 6, el TNF-alfa. Muchos de estos genes están asociados a la forma de modificar y de dar asesoramiento a los pacientes que tienen un polimorfismo en estos genes, está asociado, hay algunas veces al tratamiento con antiinflamatorios. A veces un antiinflamatorio dado en una dosis muy baja permite que estos genes estén mejor regulados y que el paciente, no es que un antiinflamatorio le ayude a perder, le haga perder peso, sino que ayuda a que el metabolismo que se está produciendo dentro del adipocito sea más adecuado.
Este mapa muestra factores implicados en procesos inflamatorios. Acaba estando todo relacionado con la inflamación y con el estrés oxidativo. También hay moléculas relacionadas con la resistencia a la insulina, pero todas las que nosotros analizamos están implicados, es un círculo en el que está implicado la pérdida de función del adipocito y como consecuencia la inflamación y la obesidad. El cuarto grupo de genes asociados a nutrigenética y obesidad son los genes que están relacionados con la resistencia a la insulina. En nuestro caso, la AdipoQ, el FABP2, el PPRG igualmente, como habíamos visto, y el RS1. En estos genes, la obesidad influye en la síntesis de adiponectina, que está relacionada con la resistencia a la insulina, con la sensibilidad, hay polimorfismos asociados con hiperglicemia, con diabetes. Es importante analizar este gen para poder decirle al paciente de una forma muy objetiva qué predisposición tiene a terminar desarrollando diabetes. Que una cosa es que los pacientes nos digan que ya saben que pueden desarrollar diabetes si no bajan de peso, y otra cosa es que les digamos objetivamente, o que tengan un papel objetivo en el que diga que tienen muchas posibilidades. Entonces, en ese caso, se aferran mucho mejor al tratamiento, y eso es uno de los principales objetivos de este estudio, es precisamente ese, es conseguir pacientes más concienciados de los riesgos que tienen. La adiponectina, como decíamos, también influye en el PPRG, con lo cual realmente es una forma que tenemos de explicarles que todo está relacionado y que no podemos hacer estudios parciales ni estudios de menor número de genes. Al contrario, cuantos más genes estudiemos mejor, porque finalmente todos están relacionados. El estudio NOA se hace de forma conjunta. Hemos ido grupo por grupo para saber un poco la explicación de por qué hemos incluido estos genes, pero el estudio NOA se hace de forma conjunta con estos 16 genes. Y les he traído además unas cuantas referencias bibliográficas específicas de población mexicana, para que vean que está justificado no solo en población caucásica, sino también en población mexicana. El FABP2, en población mexicana, se analizaron 114 individuos obesos, de los cuales presentaban resistencia a la insulina, hipertriglicemia, y se ha encontrado que el alelo T de este gen es el que se asocia a un mayor riesgo cardiovascular en pacientes obesos. Eso ya en población específica. El gen FTO también, se ha hecho un estudio de 788 individuos no emparentados, y se ha visto que el FTO es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de obesidad y que está regulado en tejido subcutáneo graso de individuos obesos. Hay más estudios ya bastante recientes sobre población joven mexicana, en el que también el genotipo FTO se ha asociado a mayor índice de masa corporal, a aumento de peso y a mayor circunferencia de cadera. También en la interleuquina 6 se ha estudiado involucrada en el proceso inflamatorio, así como el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y se ha concluido que variantes génicas de la interleuquina 6 confieren una mayor susceptibilidad al desarrollo de inflamación subclínica y diabetes tipo 2. El PPRG, también un estudio en población mexicana, analizaron 137 obesos y 104 controles, y se confirma que la variante P12A, que es la que analizamos, confiere un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en la población, en este caso en la población no diabética. El gen TNF-alfa, se ha analizado el polimorfismo, el 388, el cambio de guanina por adenina, el polimorfismo en esta posición, y se ha visto que ciertos marcadores genéticos, se ha visto que está asociado a una mayor respuesta inflamatoria, y efectos adversos también están presentes en pacientes obesos. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un estudio de nutrigenética para nuestros pacientes? El objetivo siempre es ofrecer un tratamiento personalizado, que el paciente tenga una mejor adhesión al tratamiento, ya que este es más eficaz y está más dirigido, con lo cual es menos costoso de seguir para el paciente. Además, previene patologías asociadas, que el paciente puede ver objetivamente que está predispuesto a ellas y consigue adecuarse más a la dieta.
Y, por supuesto, como es un estudio genético, los estudios familiares son importantes. Nosotros vamos a decir qué riesgo tiene este paciente de desarrollar las comorbilidades, pero este paciente es hijo, tiene padres y también tendrá hijos, con lo cual, y comparte el 50% de genética con cualquiera de las dos generaciones, con lo cual podemos prevenir patologías asociadas en sus familiares, incluso invitarles a la consulta para que a partir de ahora puedan tener un seguimiento más dirigido por nosotros. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión de los pacientes en este tipo de estudio de nutrigenética? Pues aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal elevado, aquellos que tengan dificultad para mantener el peso o que tengan familiares con obesidad o que sea una obesidad resistente al tratamiento, es decir, que hayan pasado más de 3 dietas diferentes y no hayan conseguido el objetivo adecuado, o en una dieta hayan estado más de 3 meses y no hayan conseguido el objetivo adecuado. También aquellos pacientes que tengan datos de prediabetes serían. Les he traído un caso clínico en el que teníamos una mujer de 47 años que estaba a dieta desde los 21 con ligeras pérdidas de peso y recuperadas con facilidad. También tenía hipertensión y estaba iniciando diabetes mellitus tipo 2. Hicimos el estudio NOA de 16 genes y vimos que había variaciones, había polimorfismos en 6 de ellos. No tienen por qué tener los pacientes todos, sino solamente cada paciente tiene los que tiene, ¿no? Esta paciente tenía en concreto polimorfismos en 6 de ellos. Lo que hicieron fue se realizaron recomendaciones dietéticas y farmacológicas, se le recomendó una dieta asociada a fármacos antiinflamatorios en una dosis muy bajita, una dieta hiposódica baja en grasas, suplementos omega 3 y omega 6 y fibras solubles. Hasta aquí es lo que yo quería presentarles del estudio NOA. Vamos a ir un paso más y vamos a plantear el riesgo cardiometabólico también en pacientes. En este caso, el riesgo cardiometabólico es una comorbilidad de la obesidad. El 86% de los diabetes mellitus tipo 2 tiene obesidad y a la vez la obesidad aumenta entre 3 y 7 veces el riesgo de desarrollar diabetes. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola, como decimos. En este caso, la obesidad más dirigida, a la que está más asociada a diabetes, es la obesidad central. Es exactamente esta, la que viene en la imagen, es tener un perímetro de cintura elevado y por encima de lo normal. Es una obesidad, central. El adipocito visceral tiene unas características diferentes en relación al subcutáneo, porque es de mayor tamaño, es más resistente a la insulina, es sobreproductor de adipoquinas proinflamatorias y tiene disminuida la secreción de adiponectina, con lo cual favorece mucho más un tipo de obesidad más peligrosa. La obesidad abdominal favorece la secreción de adipocitoquinas proinflamatorias y, como es lógico, disminuye la adiponectina. La verdad es que cualquiera de las imágenes pueden estar muy relacionados los dos estudios, el estudio NOA y el riesgo cardiometabólico, pero es que hay pacientes a los que habría que hacerles los dos, con lo cual también existe la posibilidad de hacer los dos estudios completos, si en algún momento lo necesitan. En el estudio de RCM, el riesgo cardiometabólico, analizamos 10 genes y los hemos dividido en dos grupos de estudio también en función de sus características fisiopatológicas. En este caso tenemos un grupo 1 con los genes de riesgo metabólico. Son los genes que favorecen la resistencia a la insulina. Son los mismos que habíamos visto antes, la AdipoQ, el FABP2, el BPRG y el IRS1. La predisposición a la insulina es similar y entonces este grupo se estudia igual en los dos tipos de pruebas. El grupo 2 son los genes del riesgo cardiovascular, son genes que predisponen a aterosclerosis o a daño endotelial o genes que favorecen la enfermedad coronaria o incluso el ictus. Y aquí tenemos varios genes, AdipoQ, tenemos 10 genes en total, FABP2, PPRG, GNB3, AC, ApoA5, ApoE, PAI1 y NOS3. Esta diapositiva, un momento, voy a ir para atrás. Esta diapositiva es muy interesante porque es la que nos indica siempre que está todo muy relacionado, es decir, la pérdida de la función del adipocito hace que tengamos dislipemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular y esto provoca a su vez mayor riesgo. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades multifactoriales están siempre
todos los genes muy asociados, y cuantos más genes analicemos, mejor. Por eso el estudio de riesgo cardiometabólico analizamos todos estos genes, analizamos 10. Antes les había dicho que eran 10 solo en el grupo 2 y me había confundido, son 10 en el test entero, en el grupo entero. ¿Cuáles son los objetivos del estudio genético de RCM? El principal objetivo es poder personalizar el tratamiento al paciente, es decir, darle unas dietas, unas recomendaciones dietéticas y farmacológicas específicas para él en función de sus datos genéticos. Un objetivo secundario, pero igualmente importante, es la prevención de diabetes mellitus tipo 2 y de patologías asociadas y, como decíamos antes, siempre inherente a un estudio genético, un objetivo puede ser son los estudios familiares. Tenemos aunque el paciente no quiera, a la consulta vienen sus padres y sus hijos, aunque no estén físicamente ahí, porque es que la información que le estamos dando le afecta tanto a sus familiares casi como a él, con lo cual es importante que le demos bien las recomendaciones porque él las puede trasladar o básicamente es cuando un paciente tiene riesgo le tenemos que decir que a la consulta acudan sus familiares porque ese riesgo lo ha heredado y sus familiares también están en riesgo. Los criterios de inclusión de los pacientes en este estudio RCM serían aquellos que tengan antecedentes familiares de diabetes o que ya tengan ellos datos de prediabetes, que tengan una obesidad abdominal, incluso aunque estén en normopeso, siempre que tengan una obesidad abdominal pronunciada deberían hacerse este estudio, cuando tienen algún rasgo de prediabetes o que tienen glucemia alterada o un mal control dietético de la diabetes mellitus. Y les habíamos traído un caso clínico en concreto que fue un varón de 62 años, caucásico, con grasa localizada a nivel abdominal y antecedentes familiares. Hicimos el estudio de los 10 genes y salió que tenía polimorfismos asociados en 4 de ellos. Se le pautó un tratamiento con antidiabéticos, aunque no habían aparecido todavía los síntomas. El objetivo era retrasar la aparición de la diabetes y en concreto este paciente tiene sus 2 hermanos que han desarrollado diabetes con 30 años uno y 35 años otro, y este paciente todavía no lo ha desarrollado. O sea, hemos conseguido retrasar la aparición, que la va a desarrollar es muy probable, pero que mientras tanto tiene una calidad de vida adecuada y estamos controlando la aparición, también es un hecho. En cuanto al protocolo de actuación general de este tipo de análisis, quizá la principal ventaja es que son muestras de saliva. Bueno, de saliva no, porque en la saliva no hay células, lo que son muestras voy a volver para atrás, son muestras de células de mucosa bucal. Se trata es un algodón estéril seco, no tiene ningún medio, que está estéril y protegido con una funda. Se trata de tomarle una muestra en la parte interna del carrillo al paciente, contando es un minuto frotando muy intensamente porque necesitamos muchas células de descamación de la mucosa, y a continuación se mete otra vez la torunda en el soporte y se pone el nombre. Es así de sencillo. El paciente no tiene que venir en ayunas, lo que sí tiene que hacer es tener la boca limpia. No puede haber comido ni bebido desde una hora antes. Y quizá la principal ventaja es que el médico puede tomar las muestras en su propia consulta. O sea, que no necesita... El paciente no tiene que volver otro día, ni tiene que pensárselo, ni nada. Al paciente se le hace firmar un consentimiento informado diciendo que se está haciendo un estudio genético y un formulario de solicitud donde se solicita el tipo de estudio, cuál de los dos es o incluso los dos. Y además se le hace rellenar una historia clínica para que el informe que entreguemos esté lo más adecuado posible a la historia y a la situación real de cada paciente. Y la forma de trabajar es esta, o sea, el laboratorio no tiene relación con el paciente, nosotros solamente tenemos relación con los facultativos. El paciente pasa una primera consulta con el facultativo y el facultativo es el que toma la muestra en la propia consulta y lo envía a Génica. Génica hace el informe, le envía el resultado al facultativo es el que le explica al paciente, le pone el tratamiento adecuado en función del estudio genético. Es decir, nuestros informes van dirigidos a un facultativo, que es el que pone un tratamiento y una dieta personalizada. Nosotros no nos dirigimos a pacientes ni nuestros informes tienen por qué entenderlos los pacientes. Los informes van dirigidos al facultativo. Que luego el facultativo se lo quiere enseñar al paciente, nos parece perfecto, pero nuestros informes van dirigidos al facultativo. ¿Por qué es un estudio útil para el paciente y por qué hay que poder ofrecérselo? Porque conocer la carga genética y poder actuar en consecuencia ayuda al médico a cambiar los hábitos
alimentarios y su comportamiento. Elimina ansiedad, elimina sentimientos de culpa. Hemos tenido varios casos de varias señoras, en este caso, que se sentían culpables y estaban señaladas por no poder perder peso y después de hacerse este estudio han dejado de tomar antidepresivos porque se han dado cuenta que no es culpa suya, sino que su genética es así. Además, el paciente recibe un tratamiento personalizado en función individualizado, no recibe el tipo de dieta estándar para todos. Está más concienciado de que debe modificar sus hábitos y de que no es algo puntual. Recibe herramientas nuevas, supone una nueva motivación y la forma definitiva ya de conseguir su objetivo. Y además recibe una información muy útil para toda su familia, puesto que comparten información genética. Este estudio es muy útil para el paciente y es muy útil para el médico. ¿Por qué es útil para el médico? Porque tener información suficiente para aplicar un tratamiento personalizado para cada paciente la verdad es que ya es llamativo y diferente. Consigue pacientes más motivados porque ya sabe cuál es la causa objetiva de su sobrepeso y entonces le permite pues aferrarse mejor al tratamiento. Además, el médico tiene en sus manos una nueva herramienta para conseguir el objetivo de sus pacientes. Está ofreciendo algo innovador, entra en la vanguardia de la tecnología analítica, hace estudios genéticos igual y toma muestras de saliva igual que CSI. Los resultados de los pacientes, tanto genéticos como clínicos, pueden ser presentados en comunicaciones a congresos o reuniones científicas porque es muy nuevo. Y quizá una de las principales ventajas es la muestra de saliva, que permite que sea tomada en la propia consulta y permite que el resultado, o sea, permite acortar el tiempo para poder tener un resultado y poder aplicar el tratamiento cuanto antes. En definitiva, y a modo de resumen, hacer un estudio genético de obesidad y nutrigenética es muy fácil porque la muestra es en saliva, es indolora y no invasiva. Es muy cómodo porque la muestra se puede tomar en la propia consulta y se evitan desplazamientos. Es único, esto es importante y no se lo había dicho, el resultado es válido para toda la vida. Este estudio no hace falta repetírselo, solamente se hace una vez. Es innovador, es una nueva herramienta que está a la vanguardia de la tecnología, es familiar porque los resultados permiten prevenir el sobrepeso y enfermedades en los familiares. Y es eficaz porque permite instalar un tratamiento personalizado en función del resultado genético. Y esta es la parte que yo quería contarles de ciencia asociada, de nutrigenética. Una vez que me hagan las distintas preguntas y las podamos resolver, una cosa que también quería comentarles es que por haber escuchado este seminario, por haberlo atendido y tienen ustedes una oferta especial porque les vamos a ofrecer un cuadro de ADN a ustedes, al médico en concreto, si nos envían 5 muestras de NOA o RCM o conjuntamente en el plazo de los 15 días a partir de hoy, les otorgaríamos un cuadro. El cuadro es muy sencillo, lo que hacemos es, la muestra es una muestra de saliva, igual que la que hemos explicado, y analizaríamos una huella genética. Es una huella genética, como el DNI o la huella dactilar de cada uno, pero genética, y se lo entregaríamos en forma de cuadro. Este es un ejemplo de uno que hicimos una vez, pero vamos, en este caso sería ya quedaríamos con ustedes en cómo quieren los colores finales o algo así. Pero bueno, esto es algo lúdico, simplemente como recompensa por haber estado en el seminario y sobre todo por empezar a trabajar con nosotros. Y en principio yo quería, aquí habría terminado yo. No sé si me quieren